estamos con Madre Albertis de la Congregación Jesús, Verbo y Víctima, que tiene un convento aquí en la ciudad de San Rafael, en la zona del Toledano. Madre, bienvenida a este de curas y monjas. Muy buenas tardes, Eduardo. Madre, usted es una vocación de la ciudad de San Rafael, ¿verdad? Sí, efectivamente, soy de aquí, de San Rafael, nacida, aunque tuve un periodo de repente viviendo en otra parte, pero mi parroquia, San Francisco Solano, es decir, he hecho mi primaria, secundaria aquí. ¿Cómo estaba compuesta su familia, madre? Mi familia, bueno, mis padres, soy la mayor, somos 4 hermanos, así que, digamos, no somos muy numerosos, pero tampoco tan poquitos, ¿no? ¿Dónde se crió? ¿En qué barrio vivía? ¿En qué sector de la ciudad? ¿Cómo fue su infancia, madre? Queremos conocer esos aspectos que por allí no trascienden y que hacen también a la vida de un religioso, ¿verdad? El barrio donde crecí, barrio San Francisco, allí, bueno, la primaria que la hice cerquita aquí de la catedral, en el colegio Iselín, hice mi primaria, y la secundaria en el polivalente, en el Centro Polivalente de Arte, realicé la especialidad de música. Así que bueno, este es, digamos, el entorno. ¿Y cómo es su acercamiento a la iglesia, madre? Especialmente cuando termino la secundaria, la parroquia San Francisco Solano recién se estaba iniciando, y allí es como que se buscaban jóvenes, se formó inicialmente la Acción Católica, allí ingresamos varios jóvenes que creo que los padres iban agarrando así, ¿no? De aquí y de allá. Y bueno, allí comencé con la Acción Católica, por el cual estuve 3 años y ya después ingresé al convento. Eran los tiempos del padre Luis Sanjurjo. Exactamente, eran sus tiempos. Sí, sí. Madre, ¿y cómo se fue dando cuenta usted de que el Señor la llamaba a esta vida? Yo creo que, bueno, cuando uno comenta con las demás madres o religiosas así, cómo el Señor llama, ¿no? Aún se da cuenta de que el Señor tiene sus momentos, ¿no? Para cada alma. Yo podría decir que en mi infancia nunca me imaginé de ser religiosa. Más bien en la secundaria, ya en el periodo de transición entre 5º año, elegir una carrera universitaria, allí se me fueron presentando otras cosas, otras situaciones, la misma parroquia, la misma necesidad de la gente, los retiros que realicé. Creo que fue todo un conjunto en el cual el Señor poco a poco me iba mostrando cuál era mi camino, ¿no? Y creo que, bueno, después, cuando Dios llama, uno si quiere darle ese sí definitivo, da una paz muy grande en el alma, y creo que no hay ninguna duda para poder continuar el camino, ¿no? Madre, y me imagino que un momento, digamos, particular es cuando usted le tiene que anunciar a su familia, bueno, esta es mi vocación. Por allí hay algunos papás que lo toman de una manera, otros de otra. Sí. ¿Cómo fue su situación? Y bueno, un poquito, claro, no lo esperaban, creo, así que costó un poquito al inicio, pero ya también el tiempo hizo, digamos, mucho, ¿no? Dentro de mi familia. A Dios gracias, ahora cuento con su apoyo. Somos una familia que, bueno, ha costado ciertas cosas, pero ahora se han replanteado otras. Ellos vienen siempre a visitarme. No he vivido siempre aquí en San Rafael, eso también, la separación, ¿no? Cuesta como familia, como padres, pero poco a poco ya está como que nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Y ahora ya es un poquito más, es distinto, ¿no? Creo que tengo un poco de vocación como mi papá, porque a mi papá le gusta mucho viajar, el campo, el aire libre, la naturaleza. Yo creo que un poquito he salido como él. Madre, y bueno, hay muchas opciones para la vida religiosa. Sí, sí, sí. ¿Por qué elige a las misioneras de Jesús, Verbo y Víctima? Las monjitas peruanas, como se le conoce aquí en San Rafael, ¿no? Las monjitas cariñosamente, peruanas, ¿no? Sí, efectivamente, porque en un inicio, cuando entre el 85 y 86 las madres vienen aquí, compran la finca, pues eran todas peruanas, efectivamente, ¿no? Y poquito a poco hemos ido ingresando, que la mayoría ahora somos muchas argentinas, pero nos siguen diciendo las peruanas, y nosotros las aceptamos con mucho gusto y sabemos que la gente lo dice con cariño, ¿no? Y el hecho mismo de ser iglesia lo tomamos muy a bien, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que elegí, o bueno, el Señor me llamó un poquito, me dirigió a las madres, fue, yo buscaba obviamente una congregación, y se dio la ocasión de cuando hice la visita a las madres, ellas un poco, claro, uno plantea tantas cosas como seglar, ¿no?
el futuro es muy importante, ¿no? Es decisivo. Entonces el carisma me gustó mucho porque tenía dos aspectos que yo misma iba buscando, ¿no? El aspecto contemplativo y el misionero, el activo. Era de la Acción Católica, pero a su vez me gustaban mucho los retiros, asistí a varios de ellos, tantos también como ayudante, etcétera. Entonces me gustaba todo ese ambiente. Cuando conozco y las madres me van hablando así un poquito, me doy cuenta que realmente era lo que estaba buscando, era como que el Señor allí me estaba indicando que era el lugar apropiado donde tenía que ingresar y bueno, efectivamente ahí estoy desde el año 94, ya he cumplido 20 años en el convento y hace poquito, así que estoy muy contenta, sigo estando contenta, he sido feliz desde el primer día hasta ahora, ¿no? Se transmite su mirada, ¿no? Madre, y bueno, ingresa al convento, ustedes tienen casa de formación aquí en San Rafael, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no nos habla un poquito del trabajo de la orden? Bien, nosotras cuando aquí ingresamos es un convento de formación, un noviciado. Tenemos un periodo de unos 3 a 6 meses de aspirantado, luego el postulantado que dura un año, es digamos como que cada vez un poquito nos vamos adentrando más en la espiritualidad, en el carisma mismo de la misión y de la congregación. Luego tenemos 2 años de noviciado, hacen las madres los primeros votos, o los hacemos, y después tenemos un periodo de juniorado que varía entre 3 años, 4 años, para luego salir a las misiones. Digamos que es un poquito largo nuestro periodo de formación por el hecho mismo que la misión lo exige, ¿no? Ustedes saben que estamos en lugares alejados, abandonados y pobres, donde no hay sacerdote residente. Entonces nuestra situación es un poquito más, se podría decir, exigente en cuanto a la formación que tenemos que llevar adelante una parroquia, ¿no? Madre, en el próximo bloque vamos a hablar respecto de, bueno, cómo es la formación en cuanto al estudio, los requisitos que se deben cumplir para ingresar aquí a esta congregación particularmente. Aguárdenos unos instantes, ya seguimos aquí en De Curas y Monjas. Por esta situación que es muy triste y es una realidad dentro de la iglesia, faltan siempre sacerdotes, ¿no? Faltan sacerdotes. Y bueno, allí estamos nosotras para cumplir esta misión. Seguimos aquí conversando con Madre Albertis de Jesús, Verbo y Víctima, la congregación que está en el Toledano, en la ciudad de San Rafael, y hablábamos antes de la pausa, Madre, respecto de la formación. Usted dio un lineamiento general, pero ¿cuáles son los requisitos que debió cumplir usted para poder ingresar a la orden, ¿no? Digamos usted que, y cualquier otra joven, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, los requisitos son tener la secundaria completa, aunque hemos tenido casos, ¿no?, de jóvenes que no tenían el 5º año y han podido terminarlo en algún colegio de aquí de San Rafael. Tener buena salud, ¿no?, porque somos misioneras y pues requiere, por ejemplo, andar a veces las misiones ya sea a caballo, en mula, en canoa, caminar mucho, andar mucho en bicicleta, entonces son cosas que la salud tiene que estar no resentida, tampoco que quiere decir que seamos tipo, no sé, Rambo, ¿no? Pero sí ser fuertes, ¿no? Por ejemplo, enfermedades como diabetes o una cosa así ya sería un poco mucho más complicado, ¿no? Además, cuando estamos en las misiones, comemos de lo que la gente nos da, ¿no? No podríamos estar pidiendo una dieta adecuada para lo que tenemos, ¿no? Después, eso es en cuanto a la salud y en cuanto a los estudios. Creo que eso es lo más general, ¿no?, que es lo que tenemos. Madre, ¿y qué se hace en un convento? Se hacen muchas cosas, ¿sabes? Cuando a veces, en la etapa de noviciado. Claro, ¿no? Bueno, en la etapa de noviciado, de por sí es una etapa, ¿qué se podría decir?, formativa, en la cual la joven poco a poco se va adentrando en el carisma, como dije anteriormente, en las costumbres de la congregación, los estudios,
¿no? Que a veces cuando las jóvenes entran creo que no tienen mucha idea, se les habla por supuesto, pero de lo que se tiene que estudiar, ¿no? Entonces un poco que como es lo mismo casi de la secundaria que hay que estudiar, ¿no? Y uno poco a poco también les va diciendo, ¿no? La necesidad del estudio, como por ejemplo teología dogmática, historia de la iglesia, derecho canónico, o sea, cosas que verdaderamente necesitemos para cuando desempeñemos nosotras las mismas misiones. Sabemos que el carisma es estar en donde no hay sacerdote. Son situaciones ya que cuando nuestro padre, digamos, concibe la idea, ¿no?, de fundar, obviamente que por obra del Espíritu Santo, no era tan factible, ¿no? En ese momento, estamos ya en el 61, a los pies prácticamente del Concilio Vaticano II, de que monjitas estuvieran en lugares donde tampoco hubiera Santa Misa diaria, no tuvieran Santa Misa diaria. Por eso ya poco a poco nuestro padre, cuando fue, digamos, sacando algunas ciertas dudas que tenían hasta el mismo cardenal, todo, entonces se vio que era realmente una obra de Dios, porque actualmente, por ejemplo, tenemos muchísimos pedidos de fundaciones, pero no nos damos abasto, claro, por esta situación que es muy triste, pero es una realidad dentro de la iglesia. Faltan siempre sacerdotes, ¿no? Exacto. Faltan sacerdotes. Y bueno, allí estamos nosotras para cumplir esta misión. Madre, ¿y ustedes son destinadas a qué lugares una vez que realizan los votos? ¿Qué votos realizan ustedes, Madre? Nosotros tenemos primero cuando realizamos después de los 2 años de noviciado, los primeros votos, y después de 6 años realizamos los votos perpetuos, ¿no? ¿En qué consiste un voto perpetuo? ¿Qué es un voto perpetuo? Yo pienso que es un poco más de papel, se podría decir, ¿no? Por el derecho canónico, que incluso lo exige, ¿no? Es un compromiso mucho más, ¿qué se podría decir? No más concreto, porque ya el hecho de que uno hace los primeros votos ya sabe qué es lo que exige el voto de obediencia, castidad y pobreza, ¿no? Pero necesita la Iglesia tener todo este proceso, ¿no?, de los votos perpetuos, aunque nuestro padre mismo también nos decía, ya el hecho de estar en el convento, uno siempre no es porque voy a ingresar porque me parece, o sea, voy a algo seguro, no es que voy a probar porque si acaso, ¿no? Ya los votos perpetuos es como que uno ya los hace desde el momento que ingresa a la congregación. Sin lugar a dudas que hay situaciones, muchas, de que por ejemplo por salud que se presentan en la medida de la formación, que están haciendo su periodo formativo y que de repente no reúnan las condiciones necesarias para continuar, no con el carisma, bueno, tiene que salir de la congregación, ¿no? Sí. Pero mientras tanto, si está todo bien, voluntad del Señor, pues se sigue adelante, ¿no? Madre, ¿y ustedes dónde están presentes actualmente? Bueno, en Argentina tenemos, especialmente en Santiago del Estero, 3 comunidades donde trabajan prácticamente 18 madres. Digamos que ahí parte la fundación en Argentina en el año 79. Es un lugar muy inhóspito, está a 300 kilómetros, el más lejano, a 300 kilómetros de la diócesis misma de Añatuya. Nuestro padre, digamos que Monseñor Gotau, que está en proceso también de beatificación, ¿no?, él conoció a nuestros padres fundadores, como eran alemanes, nuestros padres eran alemanes, él incluso viajó a Perú, ¿no?, se entrevistó con nuestro padre para pedir la fundación en Añatuya. Después estamos también en Jujuy, una zona digamos, la zona geográficamente es bastante agreste, hay montañas, se anda a caballo, es muy bonita. En Salta estamos en el Tren de las Nubes, en San Antonio de los Cobres, Tucumán, en la diócesis de Concepción, Catamarca, en Antofagasta y después en Pipinas, en la arquidiócesis de La Plata. Bien. Eso digamos que aquí dentro de Argentina, digamos, ¿no? ¿Y en qué otros países? Estamos, en Perú. En Perú en la casa madre, claro, ¿no?, donde tenemos más casas. Estamos en Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay y en Roma, pero en Roma solamente es por cuestiones formativas, ¿no?, de la universidad a estudiar. Madre, y usted una vez que comienza su periodo de formación aquí en San Rafael, luego, ¿qué caminos le ha tocado transitar dentro de la orden? Bien, yo hice hasta mi primer año de novicia, lo hice aquí en San Rafael,
Luego mi segundo año de noviciado lo realicé en Perú, en la casa madre, en la casa del cenáculo. Allí profesé, hice mis primeros votos en el año 97. En el 99 viajé a Roma y realicé un estudio, una licenciatura en misionología, y después regresé al Perú como profesora de un instituto que tenemos pedagógico. Después, bueno, desde el año 2006 estoy aquí en San Rafael. ¿Y qué labor cumple? Bueno, cuando vine nombrada como maestra de novicias. Luego, en el 2010, fui nombrada como superiora de la comunidad y ahora nuevamente he regresado como formadora. En el próximo bloque, la Madre Alberti sigue conversando con nosotros. Ya venimos. La providencia del Señor nunca nos abandona. Eso es, sin lugar a dudas, digamos, la promesa del Señor, ¿no? No nos puede fallar. Es nuestro esposo y Él, como buen esposo, nos mantiene, nos ayuda, providentemente, ¿no? Comenzamos a compartir el último bloque de nuestro programa. Madre Alberti, bueno, estábamos conversando un poco de su labor dentro de la congregación, esto que tuvo que ir al Perú, a Roma a perfeccionar sus estudios, volvió al Perú, nuevamente aquí en San Rafael. ¿Y qué realiza una religiosa, puntualmente usted, dentro del convento de formaciones? ¿Todo el día estar dando clases nada más? No, de ninguna manera, ¿no? Tenemos bien dividida, digamos, el horario, ¿no? Bien dividido, porque si no, de lo contrario, todo el día estudiando sería bastante, bueno, al menos para nuestra forma de vida, muy monótono, ¿no? Comenzamos digamos, el día a las 5:20 de la mañana, cada día, menos los domingos, que nos levantamos a las 6. Entonces allí, bueno, las oraciones diarias, laudes, meditación, Santo Rosario, la Santa Misa, que cada día tenemos gracias a los sacerdotes de San Francisco Solano, y de allí luego del desayuno, comienzan las clases, ¿no? Por lo general, como nuestro carisma está dedicado, digamos, a una consagración a Jesús Verbo, ¿no? Tenemos hasta el fin de nuestras vidas el estudio bíblico, así que cada mañana tenemos una hora de estudio, donde damos clases, hay alguna madre que se especializa, ¿no?, para dar las respectivas clases. Es distinta, digamos, la formación también que tienen las hermanas, ¿no? Tienen su primera hora también es de Biblia, pero ya ellas llevan otro ritmo, claro, ¿no?, de estudios teológicos. Las profesas llevan también otro ritmo y las junioras otro, ¿no? Luego, a las 10:30 se toca una campana y ya comienza el horario de oficio, ¿no? Nosotros llamamos horario de oficio, que cada una tiene destinada una parte del convento, ya sea la cocinera, la portera, la sacristana, etcétera, ¿no? Donde procuramos darle nuestro amor al Señor, ¿no?, a través de ese trabajo que nos ha asignado, ¿no?, que sin lugar a duda lo vemos como voluntad de Dios. Y después viene el almuerzo, las oraciones, un rato de descanso. Comienzan nuevamente las clases a la tarde para que hasta las 5, ¿no?, nuevamente los oficios, hasta las 7, que es la cena, y ya luego el recreo, las completas y bueno, recreo también. Eso es dentro del convento. ¿Y en el convento tienen algunas actividades, por ejemplo, productivas? Sí, porque de eso vivimos también, efectivamente, ¿no? Digamos, tenemos una finca, el convento, para las personas que muchas veces van, ¿no? Ven los frutales, tenemos duraznos, ciruelas, damascos, olivos, ¿no? Y de eso, digamos, que de la producción y de lo que cosechamos, elaboramos dulces, mermeladas, aceite de oliva, y eso es lo que vendemos y bueno, es con lo cual subsistimos, ¿no? La providencia del Señor nunca nos abandona, eso es sin lugar a dudas, digamos, la promesa del Señor, ¿no? No nos puede fallar, es nuestro esposo y Él, como buen esposo, nos mantiene, nos ayuda providentemente, ¿no? Así que en ese sentido somos muy, digamos, muy agradecidas del Señor. Madre, y una vez que ustedes, bueno, salen del convento, cuando van a la misión, ¿cómo se sostienen? ¿De qué viven? Ya. Bueno, el obispo por lo general nos da, digamos, una pequeña subvención para la comunidad,
pero que es muy mínima, ¿no? Entonces, nuestro padre desde un inicio quiso que la congregación también fuera mendicante, o sea que nosotras también pedimos ayudas, tanto para, por ejemplo, el estudio, los alimentos, la salud, que para nosotros también, especialmente en estos días, en estos momentos, la congregación ya se está haciendo un poquito, ya hemos cumplido 50 años, nos es la parte más difícil, digamos, ¿no? De las madres que trabajan toda la vida en las misiones, después se enferman y no tenemos una manera, digamos, estable como para una mutual, una cosa así, ¿no? Para dedicar una atención médica a nuestras madres, ¿no? Pero bueno, Dios también nos da una mano siempre, nunca nos abandona. Madre, y este carisma de llegar, ser los brazos extendidos del Señor donde no hay sacerdotes, ¿no? ¿Con qué realidades se encuentran? Nos encontramos con realidades muy duras por lo general, porque son lugares donde muchas veces no llega ni o si llega la camioneta, llega muy enterrada de tierra, o nos tenemos que quedar en el camino porque los caminos son pésimos. No hay carretera, no hay pavimento, no tenemos, digamos, ni siquiera decir luz eléctrica. Muchas veces las madres tienen que estar con un motor, ¿no? Donde alimenta la energía. No tenemos tampoco, por ejemplo, la gente muchas veces, la televisión que ven es la de la parroquia. O sea, en ese sentido aprovechamos porque es digamos, un ambiente bastante familiar, ¿no? O sea, son realidades bastante duras, gente analfabeta, gente que viaja mucho a Buenos Aires, por ejemplo, en busca de trabajo y deja a las familias, digamos, sin esposo o no hay madre, muchos hermanitos y niños que tenemos que ubicarlos porque no tienen para estudiar, etcétera. O sea, es bastante difícil, ¿no?, la situación. Madre, ya estamos llegando al final de nuestro programa y bueno, me gustaría que ahí hay personas que la están viendo, que les deje un mensaje, ¿no? Sobre todo por allí para la familia, donde surge una vocación, para esa chica que tal vez se pregunte, ¿y el Señor me querrá como su esposa? Bueno, con mucho gusto. En primer lugar, a ver, ¿qué mensaje para la familia? Creo que estamos en momentos de mucha crisis familiar, sin lugar a dudas. La sociedad está cada vez un poquito presionando, no un poquito, bastante presionando, ¿no?, la familia católica, pero sin lugar a dudas que no podemos perder las esperanzas. Hay ejemplos maravillosos dentro incluso de nuestra diócesis a seguir, ¿no?, que se mantengan, digamos, cercanos a sus párrocos, a las parroquias, no se alejen, ¿no? Es un medio fundamental para seguir fieles, ¿no?, a lo que se han comprometido. Y después, en cuanto a las jóvenes, decir que muchas veces cuando se siente el llamado cuesta un poquito de aceptarlo, algunas veces, otras veces, como una Santa Teresita, etcétera, se lanza, ¿no?, en el momento. Hay almas, distintos tipos de almas y de llamados, ¿no?, que no tengan miedo tampoco, que no tengan miedo, que uno renuncia, es verdad, a muchas cosas, pero el Señor da muchísimo más, ¿no? Nunca se deja vencer en generosidad. Así que ánimo, adelante, a lo que el Señor las llame, ¿no?, al lugar que quieran estar. Madre, muchísimas gracias, ha sido un gusto compartir con usted y aquí están abiertas las puertas de nuestro programa, no solamente para usted, sino también para otras religiosas de la congregación, para cuando gusten. Bueno, muchas gracias, Eduardo. A ustedes les damos también las muchas gracias y les decimos que solamente les pedimos a cambio de este programa que recen mucho para que el Señor mande más curas y monjas. Hasta la próxima semana.